Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos, a toda la audiencia de Million que nos acompaña hoy. Es un gusto, como siempre, saludarlos en nuestros webinars de cada 2 jueves. Nos acompañamos Juan Gabarza y un servidor de parte de Million, y nos acompaña en esta ocasión Fernando Sáenz, quien es fundador y CEO de Local Finder, una compañía tecnológica bastante disruptiva de la que nos platicará un poco más. Y hoy hablaremos de un caso de éxito en materia del emprendimiento digital, y para todos ustedes, cómo podemos a través de Million ayudarlos a ya sea transicionar su empresa a un ecosistema digital, o bien una empresa que nace digital 100%, cómo podemos ayudar a su crecimiento y desarrollo a través de estrategias tanto de modelo de negocio como de creación de contenido y de storytelling, como es el caso de Local Finder. Juan, Fernando, bienvenidos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Javier, Juan? Hola, Fernando, Gracias. ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Fernando, si podrías platicar un poco a nuestra audiencia qué es Local Finder, cómo surge a través de la situación económica actual, y cómo transforma este producto el emprendimiento digital en San Miguel de Allende, en este caso. Sí, claro que sí, Javier. Bueno, localfinder.mx es una plataforma, es una web app que nació aquí en San Miguel de Allende. Bueno, básicamente les comento un poco de mi background. Yo estudié hotelería y turismo. Estuve trabajando en esa industria desde que me gradué, ya hace más de 7, 8 años. Y evidentemente esa industria fue de las más golpeadas con la situación del COVID. Y pues bueno, por mutuo acuerdo, tanto personalmente con la empresa, pues decidimos dar un paso al costado. Y aquí pues surgió ahora sí que la necesidad de emprender. Fue una mera necesidad, y nació esta idea porque justamente en San Miguel de Allende, Javier y Juan, hay bastante industria de alimentos y bebidas, y de otros sectores que tenían ya la necesidad de digitalizarse, y más por el COVID-19, por obvias razones. Y fue así como nació. Entonces, básicamente, Local Finder se divide en 5 áreas principales. La primera, que es restaurantes, bares y cafés. La segunda, que es hecho en casa. Es una categoría que precisamente aquí en San Miguel tiene bastante demanda. Hay mucha gente que, por otra vez al mismo tema del famoso COVID-19, empezaron a surgir muchísimos negocios de gente, digamos, freelance, digámoslo así, freelance, de gente que cocinaba en su casa y que vendía y que vende hasta el momento afuera, ¿no? Uh-huh. Y ellos no tienen ninguna forma tampoco de cómo publicitarse o alguna plataforma en sí que los pudiera conectar más allá con más clientes, digo, y de igual forma de mejorar su experiencia con clientes ya existentes. La tercera es proveedores, que es lo mismo. Mucha gente que vende productos muy interesantes de alimentos, principalmente, como son algún corte de carne, algún queso, algún embutido de jaleas, mermeladas, legumbres. También pues somos una oportunidad para ellos. Esta es la categoría número 3, proveedores. La 4, servicios, igual, gente freelance, los maquillistas, gente que corta el cabello, barberos, que igual a lo mejor y probablemente no tienen ningún establecimiento físico y van y cortan a domicilio. Esa es la número 4. Y la última, la quinta, esta ya pues no es algo tan diferente. Arte, principalmente pintura, escultura y artesanía. Aquí en San Miguel es un punto clave, es algo que tiene bastante movimiento, y pues también somos una plataforma para ellos. Entonces, básicamente en Local Finder lo que uno hace, uno se suscribe, se registra, puede montar su menú, su información, y puede recibir órdenes online. Igual puede especificar sus zonas de delivery. Aquí en San Miguel es un lugar muy pequeño,
y, por ejemplo, ellos pueden especificar, bueno, si te cobro tanto para llevarte mi producto a tu lugar. Y en la sección de servicios pueden recibir request, digamos, solicitudes de reserva. Les llega directamente la notificación a celular de, por ejemplo, Javier Ortega quiere un corte de cabello, va a pagar en efectivo, su domicilio es tanto, es tal, y quiere su corte de cabello tal día, a tal hora. Entonces ya me llega a mí la información como, digamos, como barbero, y ya yo veo si la acepto, si la rechazo, o ya contacto a Javier, se la pospongo, etcétera. Entonces, básicamente, tratamos de concentrar un poco todos los negocios aquí de San Miguel de Allende. Obviamente, a lo mejor y sí, en algún principio y quizás hasta la fecha, son muchas áreas que estamos abarcando, pero estamos un poco pivoteando el mercado. No sé si me explica un poco. Sí, perfectamente. Yo te quería preguntar, Fernando, por lo que veo, Local Finder es un hijo de su tiempo, un hijo de la pandemia. Probablemente es un modelo de negocio que no hubiera surgido de no existir esta situación tan extraordinaria, ¿no? Y mira, hago un paréntesis. Fíjate, yo trabajaba en un hotel y también una de las necesidades que yo sentía mucho, y seguramente ustedes ya lo han escuchado, nosotros no nos suscribimos. En el hotel había 2 restaurantes, uno de sushi de comida japonesa y uno de comida internacional. No nos suscribimos a ninguna de las plataformas existentes. En ese momento solo había Uber Eats y apenas acababa de llegar. Y no nos suscribimos por las comisiones que están súper elevadas. O sea, Uber Eats nos estaba cobrando el 30%. Wow. Que haz de cuenta que básicamente Uber Eats son los socios es un socio del restaurante. Y el 30% generalmente es el margen de ganancia que tiene el restaurante. Entonces, ¿qué es lo que hacen los restaurantes? Pues tienen que subir su 30% su producto, que ese 30% pues al final lo absorbe el cliente final. Y muchísimos negocios aquí en San Miguel no se pueden dar ese lujo porque no pueden subir el 30% porque su mercado no lo va a aceptar. Y entonces así fue como se me ocurrió la idea, y ya después me empezó a surgir, oye, es que también hay muchísima gente que cocina en su casa y no tiene un lugar donde publicitarse, donde una plataforma que los pueda ayudar. Ahorita ya hay varias. De hecho, hay una internacional que se llama foodbooking.com. La verdad está muy buena, pero es muy global. Yo lo que queremos hacer con Local Finder es tratar de darle al nicho justamente en San Miguel, y obviamente con miras o la visión es ya después expandirnos a otros lugares tipo San Miguel de Allende. Aquí en México nos estaría hablando de San Cristóbal de las Casas, quizás de Olbox, etcétera, que son lugares un poco pequeños con movimiento de turistas, y en sí pues ese es el objetivo. Esta es una pregunta que es casi lógica. ¿Cómo te planteas el negocio? Aunque luego vamos a hablar de modelos de gestión, sobre todo de comunicación y de promoción que has ido aplicando y que en cierta medida es lo que desde Million venimos sugiriendo desde claro. Hace mucho tiempo. Pero ¿cómo te planteas este modelo de negocio una vez que termine la pandemia? Es decir, el modelo post-pandemia. Estamos leyendo cada vez más. Hoy precisamente leía en el New York Times que había un informe sobre cómo ya se da por hecho que en el mundo de los negocios, en la Gran Manzana, nada va a volver a ser lo mismo que era antes de la pandemia, porque el trabajo remoto, el trabajo de casa, ha llegado para quedarse, porque se ha comprobado que crece la productividad, que no hacen falta grandes estructuras empresariales. Es decir, la pandemia ha dejado algunas lecciones y algunos cambios en los hábitos de negocio. En ese sentido, ¿cómo observas tú tu negocio una vez que la gente ya pueda salir a la calle, pueda sentarse en una mesa de restaurante, pueda hacer vida normal? Sí, yo creo que precisamente a raíz del COVID-19, muchísima gente que no, quizás, por ejemplo, doy un ejemplo muy sencillo, pero esa gente a lo mejor de 45 a 55 años, que a lo mejor uno nunca los hubiera visto como que a lo mejor ya echándole un poquito más ganas a las aplicaciones o ya meterse más dentro de la tecnología. Entonces, a mí eso ya me da idea. Fernando nos está llamando viejos. No. No, pero es que de verdad me impresiona que ya existe, inclusive ya nació una necesidad de tener que, esa gente que decía, no, es que yo así me voy a morir porque no me gusta, y a raíz de esto ya es esa fracción de, digamos, ese mercado
existe la necesidad de ya meterse a la tecnología y acostumbrarse y tenerla ahora sí que de día a día. Entonces, yo creo que sinceramente no veo un declive después de la pandemia, sino al contrario, digo, ya que se activa un poco más la economía, esto ya es rutina, o sea, yo lo considero ya hábito de todos. Javier. ¿Cómo crees que a fin de captar el mercado local, o sea, sobre todo, yo creo que aparte de lo que hace Local Finder más atractivo es el trabajar con los comerciantes locales, ¿no? Correcto. Que ahí es donde está como el factor diferenciador. ¿Qué perspectivas tienes tú? Mucha de esta gente que abrió este tipo de comercios, pues lo hizo porque se quedó sin trabajo o porque también pues se vio la necesidad de abrir algo de su casa. ¿Qué perspectivas tienes tú al respecto para ellos si se reabre un poco la economía y regresan a sus trabajos en diferentes establecimientos turísticos? ¿Crees que esto llegó para quedarse o crees que algunos de ellos ya regresen a sus trabajos y se olviden de este tipo de proyectos? No, definitivamente llegó para quedarse. Y es que también lo que comentaba ahorita, o sea, digo, ya se va a hacer una rutina y se va a hacer un hábito. Y digo, parte del objetivo es ya lograr que Local Finder esté ya en la mente de los sanmiguelenses. E inclusive también, porque no nomás es algo para incrementar ventas y potencializar alcance, sino también para mejorar la experiencia de sus usuarios. Entonces yo la verdad no veo ahora sí que un declive o que sea ya algo inservible después de la pandemia. Estamos hablando... No, sí, perdón, sigue, Javier. Sí. No, yo lo veía más por el lado del comerciante, pero creo que de hecho esto lo enlazamos con otro punto muy importante que vemos aquí seguido en Million, que es, creo que una de las reglas de esta nueva normalidad, pues es el que todo emprendedor va a querer diversificar más que nunca todas sus fuentes de ingreso, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, aunque este tipo de emprendedores que a lo mejor arrancan más desde casa y todo, regresen a sus trabajos, pues ya les ofreces tú una plataforma para que puedan tener como ese ingreso adicional haciendo algo extra desde su casa, ¿no? Que también es algo importante para la fortaleza económica del emprendedor. Exacto. Y ojo, digo, también no significa que no tengamos nosotros como emprendedores evolucionar, ¿no? O sea, siempre hay que estar constante en la innovación. Digo, en el caso de Local Finder, nosotros no estamos dando por hecho de que, bueno, no es que ya, o sea, es su rutina, es hábito y esto ya va a jalar siempre. Digo, no, mentira. Vamos a hablar, si te parece, Fernando, de cómo lo has hecho, es decir, cómo has dado a conocer el proyecto, porque la idea es muy buena y vemos que tiene un nicho muy claro de crecimiento, pero nos contabas antes que han cambiado mucho las cosas en función de cómo has enfocado tu estrategia de comunicación. Quien nos sigue a través de estos webinars sabe que nosotros le damos mucha importancia a un concepto que todavía no es conocido por muchos, que es el storytelling, cómo comunicarnos, cómo contar nuestra historia y cómo hacerlo de una manera que atrape o llame la atención a nuestros potenciales clientes. Y en tu caso, y por esto nos interesa tanto tu caso, es porque tú nos puedes mostrar una experiencia práctica, una experiencia real que ha tenido unos resultados notables, tangibles y además inmediatos, ¿no? Súper tangibles y súper inmediatos, Juan. Fíjate que yo al principio, cuando inicié, fui muy contraproducente y ahorita ya me doy cuenta, digo, viendo hacia atrás, mi método de venta era bien rústico, era de los 80s, de los 90s. Yo básicamente con otro compañero íbamos a tocar puertas y a presentar la plataforma. Los resultados evidentemente no fueron los esperados. Entonces yo me puse a pensar, digo, o sea, estoy promoviendo la digitalización y mi método de venta, digo, no, como que no lo veía muy congruente. Uh-huh. Después dije, bueno, voy a cambiar un poco, a meterlo un poquito más en redes sociales, pero la publicidad que empezaba a hacer era muy, muy básica, o sea, como que no incentivaba nada, no generaba ninguna reacción.
Y después, precisamente, con los webinars y ya también hablando personalmente con Javier Ortega, se me ocurrió la idea de a la gente, a mis suscriptores, o sea, ya a mis clientes, se me ocurrió hacer una sección que se llama Gente Ordinaria Siendo Extraordinaria. Entonces, básicamente, aquí lo que yo hago es entrevisto a mi cliente y después le redacto un artículo bien pequeño, o sea, un artículo que se lee en menos de un minuto. Y el artículo y la entrevista está enfocado en el emprendedor, no tanto en el negocio, sino en el emprendedor. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es darle como que ese empoderamiento a la persona que estamos entrevistando, o sea, en este caso, nuestro cliente. Y el artículo básicamente cuenta, o sea, en un minuto se puede leer, cuenta cómo se originó el negocio, si es una persona extranjera, cómo llegó a San Miguel de Allende, qué desafíos y dificultades tuvo, y luego ya después lo cerramos como con qué es lo que ofrece el negocio, el diferenciador. Entonces, la verdad está ahí sí se pueden meter en la página de Facebook, ahí localfinder.mx, y la verdad han tenido, o sea, ahí Facebook te lanza las estadísticas. Ahorita el último artículo que publicamos tuvo un alcance lo publiqué justamente ayer, tiene un alcance ahorita ya de 5,000 personas y ese ya me generó 2 ventas. Y eso, entonces yo me puse a pensar, lo que lo hace, digamos, se está viralizando, es que en primera el contenido es muy sencillo, muy digerible, cuenta una historia que a lo mejor hay mucha gente, tú vas a un local y no te das cuenta lo que hizo esa persona para hacer el local o la historia de la persona que lo montó. Entonces, yo siento eso que la gente lo está valorando muchísimo y se está compartiendo bastante. Entonces, de esa forma yo estoy llegando a muchísimo más gente que anteriormente. O sea, es un caso llamativo porque tú aquí estás utilizando el storytelling, pero no para hablar de ti, sino para hablar de terceros, y a través de esos relatos están llegando a ti. Me parece que es una experiencia súper original y súper interesante. Sí, exactamente. Y también creo que es el plus, como que, yo, por ejemplo, ¿no, Juan? Te redacto un artículo así de 1 minuto, entonces lo ves tú y te sientes inclusive hasta un poco como orgulloso. Claro. Y lo compartes en tus redes sociales y tus amigos, sí, entonces se empieza a compartir, y así es como, o sea, como hemos tenido un alcance que la verdad jamás me lo hubiera esperado tenerlo de esa forma. ¿Eso te está planteando, estás pensando en nuevas maneras de comunicación o incluso en que tu negocio evolucione hacia otro camino Probablemente sí. que tú no habías pensado? Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, yo ahorita ya estoy considerando, digo, tampoco son pocos los artículos que he hecho, pero ya después, o sea, inclusive podría ser ya otra vertiente de otra entrada, o sea, hablando monetariamente. Le decía a Javier también que hay un restaurante aquí en San Miguel. De hecho, fue una venta que tuve, un restaurante asiático que se llama Chikatana, y el chef es japonés. Entonces, ellos leyeron un artículo que había hecho anteriormente de un dueño de un negocio que se llama Jorge Larcón, que tiene un bar que se llama La Oficina, y lo vieron y me contactaron pensando, o sea, ni siquiera sabiendo que era Local Finder, como que pensando que era como un, oye, ¿cuánto me cobras por hacerme un artículo? Entonces ya les expliqué, oye, pues que mira, es una plataforma, y ya se suscribieron, se registraron, pero como que su fin era nomás el artículo, pues. El artículo, te pregunto cosas concretas que seguro que estarán preguntándose muchos. ¿Tú cobras por ese artículo? ¿Es una opción de pago? ¿Es una opción premium? Mira, eso pienso hacer, Juan. Precisamente ya lo empiezo. Ya después creo que me gustaría después meterlo como una opción premium. Mi modelo de negocio es muy sencillo ahorita, o sea, es suscripción. Local Finder no cobra comisiones en ninguna transacción ni nada. Es suscripción. Por ejemplo, tienes un negocio, no sé, un café, tú te suscribes anualmente o 6 meses o 3 meses y ya pones en la plataforma y puedes disfrutar de todos los beneficios. Pero ya después, digo, estoy pensando, oye, esto está teniendo mucho movimiento, la verdad estoy generando bastante alcance para el negocio y también para mí, que es ganar, ¿no? Como cualquier negocio. Entonces ya puedo decir, oye, bueno, te puedo hacer un artículo
pero pues más suscripción, pero te voy a cobrar un poquito más. Parece lógico, ¿no, Javier? Yo claro, personalmente ¿no? entiendo que es un valor añadido que ofreces al cliente Sí, y que exactamente. además a él está comprobado y además tú tienes la ventaja de que lo puedes mostrar como un resultado tangible. Sí, súper tangible. Le genera un retorno inmediato, ¿no? Sí, sí. Por cierto, tú tenías experiencia en escribir, porque muchos dirán, bueno, pero yo no sé escribir o no es fácil contar la historia de terceros de una manera fácil. No me considero así un escritor de profesión, ni mucho menos, pero sí me gusta escribir. Y inclusive, pues también con la ayuda de Javier, a veces me pasa algunos tips, algunas correcciones de puntuación. Y obviamente, pues ya con la práctica uno va mejorando. Pero digamos así, que no, es que yo escribía desde chiquito. No, mentira, o sea, no, tampoco. Okay. Yo creo que es muy bueno esta estrategia compartirla porque creo que algo que a veces nos falta, sobre todo ahora, y es algo que hemos enfatizado en webinars pasados, cuando uno va a tomar una decisión de compra, de, bueno, a ver, ¿a dónde voy a comer? O de dónde pido mi comida, ¿no? O qué café, etcétera. Muchas veces falta como, si no estamos familiarizados, ¿no? Falta como ese punto de decisión, ¿no? De por qué voy a escoger este comercio o el otro. Y yo creo que este tipo de historias dan un punto muy importante, porque permiten conocer, como decías, qué hay detrás del local, qué hay Exactamente. detrás de la persona, y ya permite identificar puntos de conexión, Exactamente, donde, totalmente. donde incluso, o sea, si yo me siento identificado con la historia del dueño de este bar, Total, me da más exactamente. gusto el poder apoyarlo con una decisión de compra cuando sé que es alguien que tiene una historia que me motiva o que inspira o que creo que ese es un punto principal, ¿no? También dentro de Sí, esto. totalmente. Y también yo soy de la idea de que todo mundo tiene una historia, o sea, no necesitas tampoco emprender ningún negocio, todo mundo tiene una historia bien interesante, o sea, de cualquier punto de vista de cómo uno lo vea, cualquier persona tiene una historia súper interesante. Eso es precisamente lo que nosotros nos encargamos o empeñamos de recordar por ejemplo, en las charlas que doy a emprendedores o startups, el que todo el mundo tiene una historia, incluso aunque a él no le parezca interesante. De hecho, Exactamente, todos pensamos que nuestra historia no es importante exactamente. hasta que se la contamos a un tercero Sí, y sí. ese tercero nos dice, esto tú lo tendrías que contar. Exactamente. Y luego hay un elemento de, aunque es un término utilizado mucho ahora en el ámbito del feminismo, pero hay un elemento de sororidad como consecuencia de la pandemia. Es decir, todos sabemos, todos tenemos amigos que tienen comercios de hostelería que lo están pasando muy mal, que están sufriendo, que están incluso muchos de ellos abocados a cerrar. Entonces, el mostrar que detrás de un negocio, como tú muy bien has dicho, hay una parte humana, hay un lado humano que en estos momentos en general está sufriendo y lo está pasando muy mal, Muy mal, sí. eso, como decía Javier, influye mucho en las decisiones que tomamos a la hora de consumir. Y creo que además todos estamos en esa inercia de vamos a consumir local, porque quien lo está pasando mal no son las grandes corporaciones como Amazon, que está Sí, multiplicando, o exactamente. Uber Eats, que Sí, están sí, sí. multiplicando Nomás para arriba. exponencialmente sus beneficios, sino los pequeños comercios. Y me da la sensación de que tú les has dado primero una ventana y después una conciencia, una Totalmente. conciencia de ser, ¿no? Y es un elemento, es un factor del que nunca se habla en los negocios, el factor de conciencia y de afinidad. Y creo que tú has dado en el clavo Sí. al Gracias, contar Juan. las cosas Sí. de ese modo, ¿no? Sí. Y el eslogan también se me hace muy justo, el de gente ordinaria siendo extraordinario. O sea, creo que eso lo engloba todo a la perfección. Desde luego. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Fernando? Pues bueno, ahorita, obviamente, vender más, pero yo creo que sí, en cuanto a Local Fender, sí hay algunos aspectos en cuanto a la programación y tecnología que nos gustaría mejorar para hacer la experiencia más friendly para el usuario final. O sea, para uno como consumidor que entra a la plataforma, ya sea a ver o a comprar. Creo que ese es un paso importante. Y en cuanto al storytelling, o sea, yo creo que si algo ya te está funcionando, pues hay que enfocarse también en eso y seguir esa misma línea.
Muy bien, sí, no, definitivamente creo que es algo que sobre todo en comunidades como San Miguel y otras que registran como una Sí, convergencia de mucha gente de exacto. caminos de la vida, ¿no? Pero yo creo que en todos lados, como decíamos, todo el mundo tiene una historia interesante, nunca sabes por qué alguien inició un negocio y a veces uno no se anima a preguntar, ¿no? O sea, ves un restaurante y te imaginas que siempre ha sido así o que, pero bueno, o sea, creo que este concepto definitivamente familiariza mucho, que es el primer paso. Yo creo que dentro de toda esta evolución de cómo se hacen los negocios después de, que ya venía dándose, pero se refuerza después de toda la situación, pues es una forma de hacer marketing más humana y más auténtica y más real, ¿no? Porque anteriormente pues estaba mucho basado en campañas de publicidad y más manipulaciones y por qué necesitas esto, mientras que actualmente ya con iniciativas como esta, que creo que es lo que nosotros siempre enfatizamos, es cuenta tu historia porque te va a permitir ganar una base de clientes que Exacto. no te va a dejar cuando el siguiente producto le ponga otra campaña, ¿no? Entonces, Exacto, totalmente cierto. Fernando, cuando pase todo esto, ¿tú te planteas volver al hotel Pues ojalá y no, ojalá o cuál es el objetivo? no, el objetivo es ya full a Local Finder, esperemos si no volver a la industria hotelera, pero, pero sí, no, pues digamos que mi deseo, tengo un deseo sí muy, muy fuerte de dedicarme ya al 100% a esto. Digo, ya nomás también para agregar, en los artículos también pues hago un poco de fotografía y trato como que retratar un poco al entrevistado Eso es importante, lo considero muy importante. exactamente, visual, ¿no? Tener algún punto visual. Y, Por cierto, ¿tú has hecho ese mismo ejercicio contigo? Es decir, has contado tu historia para explicar no, qué hay no. detrás de Local Finder. Juan, ayer justamente me estaban preguntando lo mismo. Oye, ¿por qué no te... Lo voy a tener que decir a alguien de ustedes que me haga una entrevista y me redacte un artículo ahí para publicarlo. sí, con Sí, gusto. porque creo que debería de ser el primer paso, contar tu Sí, propia ¿verdad? historia, porque Mi propia historia. es muy interesante. Es Sí, decir, súper. es un caso es un ejemplo, diría, de cómo Claro. tantos y tantos y tantos emprendedores en Latinoamérica se han reciclado, han pivotado, han cambiado su visión Exacto. de ellos mismos, de su profesión y del mundo y han Sí, construido nuevas carreras en mitad de una crisis global sí. como es la pandemia. Entonces me parece que es que tu historia hay que contarla también, ¿no? Gracias. Sí, definitivamente. Vamos a agendar una entrevista entonces. Sí, sí, por supuesto, lo lógico. Bueno, también puedes escribirla en primera persona como un testimonio personal, Bueno, también estaría bueno, también como estaría has bueno. hecho ahora con nosotros. Es decir, no tienes por qué esperar que la cuenten otros, sino Es tú verdad, es verdad. mismo tienes el bagaje ya para Sí, contar sí. cómo has llegado hasta aquí, porque insisto, además es en un periodo de tiempo muy corto, Muy, lo cual sí, todavía lo hace más interesante tu caso. sí. Lo voy a hacer, Juan, lo voy a hacer. Ujú. Tienes toda la razón. Sí, sí, por supuesto que sí. Yo creo porque además mucha gente se va a identificar todavía más si cabe con tu proyecto, con Local Es Finder. correcto, es correcto. Que hay una persona con rostro detrás y Sí, que no hay una gran corporación detrás, no hay un inversor detrás, sí, sino que no, no, eres tú que trabajabas en soy, un hotel y sí, sí, ahora sí que yo contesto el Facebook, yo hago los artículos, las fotos, yo edito los videos. A veces trato de dar como que esta imagen de que somos una empresa ya un poco más grande, ¿no? Pero en realidad yo y otro compañero, y obviamente el programador, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Nos queda un minuto para terminar este webinar hoy tan interesante sobre una experiencia concreta, una experiencia real. Yo no sé, Fernando, si para acabar quieres lanzar un consejo o una especie de sugerencia a quien te está escuchando ahora y está pensando en emprender o quizá está estancado en su vida profesional y le gustaría salir de su marco, ¿no? De su contexto, como has hecho tú. Sí, claro, claro que sí. Bueno, yo creo que sí es muy, muy importante, primero que a lo mejor ya está un poco trillado, pero la verdad me he dado cuenta en este proceso de emprendimiento, primero que te tiene que gustar y apasionar lo digo, no más tienes que aprender por emprender, sino que tener realmente
una pasión, y sobre todo lo que yo sí, número uno es paciencia, o sea, paciencia, no todo se hace en 1, 2, 3, 4 meses. Hay que estar dispuesto a fracasar y no rajarse. Creo que eso sería lo más importante. A lo mejor yo cuando escuchaba esto, yo decía, pues que todo el mundo dice lo mismo, pero ahorita me doy cuenta que sí. O sea, generalmente cuando uno emprende, o sea, si hay momentos en que dices, no, pues ya que quiero tirar la toalla o no me está funcionando o tienes una semana horrible, pero, o sea, hay que ser pacientes y tolerantes y no rajarse. Si realmente te gusta o te apasiona algo, pues hay que ir con todo. Uh-huh. Javier, pues nos tenemos que ir ya, son las 10:30. Sí. Con este final tan redondo que nos ha ofrecido Fernando. Así es, no, muchísimas gracias, muchas gracias Juan, Fernando, por compartir tu historia por aquí. No, al contrario, gracias a todos por vernos a través del canal de Facebook. Queremos cerrar pues nada más con una invitación. Estaremos compartiendo, como ya han visto en algunos de los videos previos en la página, tenemos ya en puerta en abril nuestros talleres de emprendimiento digital que empieza el próximo martes y el de storytelling que empieza el miércoles de la semana siguiente, es decir, el 14 de abril, ¿verdad, Juan? Así es, efectivamente. Nuestros microtalleres. Microtalleres, así es, que sabemos de la incrementar la afluencia de eventos en línea, no queremos saturarlos más de contenido, pero sí queremos compartirles este conocimiento muy, muy tangible y muy, muy específico que puede ayudar en casos como el que estamos presentando el día de hoy a que ustedes también se reinventen y lleven al éxito su negocio digital. Estamos compartiendo más información. Si alguien tiene dudas, etcétera, por favor contáctenos a través de la página y estaremos compartiendo tanto los flyers como alguna información más para que se puedan comunicar con nosotros y esperemos verlos por ahí. Realmente también es muy accesible. Pues el objetivo es hacer este conocimiento y esta guía pues al alcance de la mayoría, ¿no? De las más personas que podamos. Muy bien, gracias a todos y que paséis un feliz resto de semana. Nomás comento, gracias por la invitación y de verdad gracias por los conocimientos que me han brindado y que me han ayudado en mi proyecto, en este caso Local Finder. Gracias a ti, Fernando. Gracias. Hombre, a ustedes. Gracias.